benignidad, vamos a ver después, se define como la benevolencia o dulzura compasiva del carácter que da oportunidad a los demás. Y la bondad, que son tres frutos que están muy relacionados, entramos, la palabra bondad, la Biblia se pronuncia como agatosune, que se pronuncia en griego la palabra bondad. Y también es una palabra difícil de traducir al español. Son palabras griegas que muchas veces no tienen traducción al español, porque es una palabra muy general, muy general. La dificultad de esta palabra bondad es que en la Biblia la palabra bondad se adapta al texto que se está hablando. O sea, no hay una definición exacta de bondad, sino que se ajusta al texto que se usa. Por ejemplo, dice la Biblia muchas veces dice que es un animal bondadoso, o dice que es un buen hombre. O sea que no es en sí la palabra es una palabra un poco difícil de definir, y muchas veces no tiene que ver nada con lo que nosotros pensamos que es bondad. Muchas veces las personas piensan que bondad es ser bobo. Entonces, una persona que es bondadosa, todo el mundo la agarra de tonto. Y bondad no es ser bobo. O sea que es una palabra, el fruto de la bondad no es ser tonto, ni es ser bobo. Muchas veces la palabra bondad en la Escritura siempre se usa para, podemos decir, ponerla en contra de la palabra injusto. O sea, casi siempre cuando hay un caso de injusticia, una persona que es opuesto a la injusticia, casi siempre se dice en la palabra de Dios que es una persona bondadosa. En la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22, nos los pone en uno de los primeros frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad y fidelidad. Es uno de los frutos que San Pablo dice que da a la persona que verdaderamente ha pasado a ser una persona espiritual. Por eso tenemos que ver cómo usa el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús, la palabra bondad. Recuérdense que les dije que la palabra bondad casi siempre en la Biblia se contrapone a la palabra injusto o a la persona mala. Los griegos comparaban la palabra bondad con la palabra justicia. Justicia, decían los griegos, la cualidad que da un hombre, lo que es justo que se le dé. O sea, una persona justa es una persona que le da al hombre, ¿qué cosa? Lo que es justo que esa persona reciba. O sea, tenemos que tener, para poder entender lo que es en el sentido espiritual, qué cosa es bondad, tenemos que entender primero lo que es justicia. No en la forma de Dios, sino en la forma de uno. Justo es una persona que le da a otra persona, ¿qué cosa? Lo que verdaderamente esa persona merece. La persona que es justa con otra persona no le da ni un poquito menos, pero tampoco un poquito más. Le da exactamente qué cosa. Bueno, la bondad, para que ustedes entiendan, en el mundo espiritual, ¿qué cosa es la bondad? La bondad es la cualidad que va más allá de ser justo. O sea, la bondad es la cualidad que tú no solo le das a la persona lo que esa persona merece, sino que das 3 pasos más allá. Y le das más de lo que esa persona merece. Para que ustedes entiendan, en el mundo espiritual, qué cosa es la palabra bondad. En el Nuevo Testamento, la palabra que vimos en el Antiguo Testamento se compara con justo. En el Nuevo Testamento, la palabra bondad se contrasta con una persona inicua. Una persona inicua es lo opuesto de una persona bondadosa. Si una persona bondadosa es una persona que no solo da lo justo, sino que da más de lo justo. Una persona inicua es una persona que da menos de lo que la persona debe recibir. Esas son la gente que muchas veces vemos por ahí, que están continuamente viendo en fama, en alabanza, en hablar bien de la persona, y lo que sea siempre está tratando de demeritar a la persona. Eso es una persona inicua. ¿Cuál es el opuesto de una persona inicua? Una persona bondadosa, que no es boba, es una persona que da más de lo que la persona se merece, porque sabe que Dios le da a uno más de lo que nosotros merecemos. Y si por el don de filial yo llego a reconocer a Dios como mi Padre, y yo sé que Dios me da a mí más de lo que yo merezco, pues entonces yo le doy a las personas más de lo que esa persona merece. Y todo el mundo que se conoce verdaderamente a sí mismo tiene que reconocer que Dios nos da a nosotros más de lo que nosotros merecemos.
Lo que pasa es que como nosotros tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos, nosotros pensamos que nosotros nos merecemos muchísimo más que Dios. Porque nosotros tenemos una regla muy alta para medirnos nosotros y una regla muy chiquita para medir a los demás. Pero verdaderamente cuando uno sinceramente se pone delante de Dios y ve cómo es uno, qué tú le das a Dios, tenemos que darnos cuenta que Dios nos da a nosotros mucho más de lo que nosotros le damos a Él. ¿Qué es lo que promedio de una persona justa? ¿Qué es el promedio de lo que una persona justa le da a Dios? ¿Qué le da a Dios? 1 hora a la semana de misa. Eso es lo que le da a una persona justa a Dios. Y usa la palabra, ya fui y ya cumplí. Ahora, si Dios fuera justo, ¿qué Dios nos daba a nosotros la semana de bendición? 1 hora. 1 hora. Yo quisiera ver todo lo que estamos aquí, qué podemos hacer en la semana con 1 hora de bendición. Pero entonces Dios no es justo, Dios es bondadoso. A cambio de 1 hora que nosotros le damos a Él, Él nos da montones de horas de bendición a la semana. Es una persona justa. Ahora no hablemos de las personas inicuas que van a la iglesia y si ven que pasaron 50 minutos y la misa no va por la comunión, ya empiezan a moverse y se van con la hostia en la boca, se van de la iglesia porque piensan que con Dios solamente tienen el compromiso de una hora. Esas son personas inicuas que le niegan a Dios el tiempo que el Señor le pide. Y no vamos a hablar entonces ya no solo de las personas inicuas, vamos a hablar de las personas que no les interesa Dios. Y el Señor es tan bondadoso que lo dice en la Escritura. Dios hace salir el sol por justo e injusto. O sea que Dios no solo es justo, Dios es bondadoso. Lo que pasa es que nosotros no medimos a los otros, al resto de los seres humanos, como Dios nos mide a nosotros. Si nosotros verdaderamente reconocemos la paternidad de Dios sobre nuestra vida, nosotros debíamos darle a la persona un poco más allá de lo que esta persona nosotros pensamos que se merece. Y no solo darle un poco más allá de lo que se merece, sino verdaderamente no negarle a ninguna persona la parte buena de nosotros que tenemos que dar. Porque Dios no le pone mala cara a los malos, ni nos pone mala cara a nosotros cuando estamos en pecado. Al contrario, Dios está atento siempre a estos movimientos para en cuanto hacemos un movimiento hacia Él perdonarnos. Sin embargo, nosotros, ¿cuánto trabajo nos cuesta perdonar? ¿Cuál es el fruto que nos hace perdonar? El fruto de la bondad. Cuando tiene fruto en la bondad, tú dices, a mí me hicieron tal cosa, pero si yo le echo a Dios tanto y Él me perdona a mí, yo tengo la obligación de perdonar a esta persona. Con lo cual tenemos que ver que definitivamente hay mucha gente que no poseen el don el fruto de la bondad. La persona que muestra bondad, esos son los puntos que saqué, no es como la persona que es simplemente justa. O sea, pues ojalá que todo el mundo fuera justo. Ya anduviéramos un paso grande si todo el mundo fuera justo. Justo es una virtud, bondad es un fruto. Ojalá que hubieran personas justas. Cuánto yo quisiera que en el trabajo mío hubiera personas que fueran justas. O sea, sin embargo, la persona que muestra bondad no es la persona que simplemente es justa, es una persona que da. Yo creo que en esto habría que preguntarse verdaderamente si nosotros entonces tenemos el don el fruto de la bondad. Yo creo que tendríamos que empezar nosotros por reflexionar en eso. La persona que simplemente es justa le da al otro solamente lo que esa persona se ha ganado. En tanto, la persona que es buena, generosa, que es sinónimo de bondad, inclusive da lo que esa persona no merecía. ¿Por qué? ¿Porque la persona es tonta? No, porque la persona reconoce que Dios es su Padre y quiere tener el mismo corazón de Dios. Que la gente dice que tú eres tonto, que tú eres bobo, a ti que te importa lo que dice la gente, a ti te importa lo que dice Dios. Eso es lo principal. Sinceramente, a mí últimamente me importa un bledo lo que la gente piense. Porque si voy a vivir porque la gente piensa, ya hace rato me hubiera pegado un tiro. Yo a la larga me fijo en lo que Dios piensa de mí. Eso es lo que más a mí me interesa. Sin embargo, nosotros vivimos continuamente muy preocupados en lo que la gente piensa de nosotros y muy poco preocupados en lo que Dios piensa de mí. ¿Ustedes se han puesto alguna vez se han sentado a decir qué pensará Dios de mí? Es bueno que se hicieran de vez en cuando esa pregunta. Sí, porque yo hago juicio sobre las personas y pensar, bueno, ¿qué pensará, qué puede pensar Dios de mí?